Bueno, a uno siempre le surgen dudas que van fuera de lo común. No es lo que uno está acostumbrado a escuchar. Hay preguntas que van un poco más allá de la razón humana y de lo que éste puede llegar a sentir. Preguntas que quizá uno se las pregunta y respondiéndose se las vuelve a preguntar. Entonces, hoy decidimos, no sé por qué hablo en plural si soy yo solo como un pelotudo, responder ciertas preguntas que son existenciales. Yo había preguntado por Instagram que me hagan ciertas preguntas existenciales, dudas que hagan que no puedan dormir por la noche, o simplemente que cuando miren al perro del vecino pasar por la puerta digan perro. Entonces fui haciendo una recopilación de las que yo consideré las mejores preguntas y las más originales. Entonces comencemos con la primera. Respondiendo dudas existenciales. @matealmada, sí, ¿qué te pensás? ¿Que voy a poner acá la captura del Instagram con tu pregunta? Ni en pedo, esto es Forever Barat, me anoté en un papel las preguntas. Pero me pregunta cuál cuenta de verdulero. ¿Preferís patada en la cara o patada en los huevos? Es buena pregunta, porque siempre uno los huevos los asemeja con la parte más blanda o la parte más sensible del hombre. Pero frente a una ejecución de alto poder proveniente de los 5 dedos, yo elegiría yo creo que la patada en la cara te duerme y la patada en los huevos te deja sin aire. Por lo tanto, yo creo que elegiría la patada en la cara porque en los huevos es un dolor de huevo. ¿Por qué hay gente que flashea que los ven en la oscuridad? Es una pregunta de CrossGet-OK. Bueno, yo creo que en la oscuridad justamente se plasman ciertos miedos o ciertas incertidumbres que uno tiene, en la cual la oscuridad recrea ese campo visual y mental ideal como para que todo aquello que está sembrado en el fondo de tu organismo tome forma en aquello que vos no querés. Por ejemplo, un jueves a las 4 de la mañana uno se levanta y va desde su cama hasta la heladera a tomar Cunnington Cola porque la garganta se lo pide. En el trayecto es cuando uno, rodeado de la oscuridad, abrazado por ese mar de sombras, ahí es cuando todos esos miedos toman rostro, tienen una forma, en los cuales uno piensa que está apuntando con su mirada y lo persiguen. Son esos miedos que cuando uno duerme se apagan y cuando uno se despierta en la noche se acrecientan. Como por ejemplo esta luz de emergencia que tengo abajo, que en cualquier momento la voy a revolear al medio de Avenida Carabobo para que se la lleve puesta el primer bondi que pase. Gracias. ¿Por qué si Buzz Lightyear creía que era un juguete, hacía eso de tirarse al piso cuando alguien entraba? Pregunta @skinny.penis. La respuesta a la pregunta del querido amigo la voy a responder mediante un pasaje de la Nueva Alianza que dice: luego, Lucas 22-25, página 243 de la edición Cristal de la Nueva Alianza, dice: luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, por el cuerpo de Buzz Lightyear, que se entrega por ustedes. Recordemos que en la película él hace todo lo posible para salvar a sus compañeros. Hagan esto en memoria mía. Recordemos que cuando Sid se lo lleva, él se sacrifica. A Woody dice: loco, está todo bien, pero el culo lo voy a dar yo. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por usted.
Recordemos que la vida de Buzz Lightyear fue muy jodida, con una infancia muy complicada. El padre, un alto jerarca del ejército buzzlightierense ahí en el oeste de Austria. No fue una vida para nada fácil. Y yo creo que todo esto tiene que ver con cómo él simula en algún punto un sentimiento bloqueado que tiene internamente, una duda existencial entre ser un muñeco o ser real. Porque todos nosotros en el fondo no sabemos si lo que estamos viviendo es real o es en realidad toda una simulación. ¿Somos reales o somos muñecos? ¿Hay algo más allá de la muerte? Pregunta @Kuzmailip y Carlos Pino. Bien, vamos a tratar de responder esto antes de que se sirva el café. Yo creo que después de la muerte hay un vórtice muy importante que lo que va a hacer es que va a haber un juez que va a determinar si vamos para un determinado sector del cielo según nuestros actos en el presente o en el pasado, que van a determinar de qué manera, no solamente cómo vamos a ir, sino de qué manera vamos a vivir la post-vida en tierra. De manera tal que dale, anda bien, ahí está. De manera tal que se va a poder determinar una buena forma de vida. Y nada, se me va a chorrear el café, ¡se me va! Oye, ¿el hombre es malo por naturaleza o la sociedad lo convierte en malo? Pregunta @JJoel_. Es una gran duda que durante, yo creo, muchísimos años se ha generado. Y yo particularmente soy de la idea de que el hombre, yo creo que por naturaleza es bueno, pero yo creo que todos los aspectos y factores intervinientes en el conjunto de la población llamado sociedad, yo creo que hace que el hombre tenga que, por sobrevivencia, terminar siendo malo. Es como el perro que pasa por una casa y uno lo mira y es bueno hasta que el humano lo molesta, lo atosiga y el perro hace el famoso Eso significa que el perro es bueno, pero frente a una interacción con otro que pretende hacerle un daño, se revierte una situación en la cual toma una posición de malo. Y yo quiero recalcar esta idea con la página 1242 del libro de Esteban Rey, que dice: los gamberros como Henry podían propasarse con los otros chicos, no terminé primer grado, siempre que se mantuvieron por debajo de esa línea visual. A lo sumo algún adulto podía decirles: vamos, pórtate bien. Y seguía caminando sin detenerse a comprobar si el gamberro se portaba bien o no. Es decir, en el fondo todos necesitamos un tutor que haga que seamos menos malos. ¿Para qué existimos y qué es existir para vos? Pregunta Brown Lucas 17. Bien, para mí existir creo que es una acepción que hace referencia al plazo que uno transita entre que nace y muere, y la importancia que le dé uno a eso, como las vacas en determinada época del año dan más leche que otras, tiene que ver un poco con esto, cómo uno va transitando esa vida y pese a los peligros que se pueden presentar en la misma, uno los va confrontando y los va seduciendo, como seduce el granjero a la gallina con los copos de maíz, de manera tal que si nosotros tuviéramos una buena enseñanza de base, podríamos entender que el existir forma parte de la vida de la persona, y yo creo que uno está en uno y también en el entorno, tratar de hacer algo provechoso con ese existir. Agarré que esto no es para el pan. Rayos, sabía qué hora era la primera persona que puso la hora. Disculpa, amigo, me olvidé tu nombre. Sí, no, aposta, se me rescapó poner de quién era esta pregunta, así que perdón.
Bien, yo creo que la primera persona que se encargó de poner por primera vez el reloj, como lo conocemos hoy en día, yo creo que fue una persona que, acalorada, porque, por si no sabían, la primera persona que puso el primer reloj en hora de lo que se conoce hoy fue una persona llamada Thomas Garbage. Y esta persona, Thomas Garbage, lo que hizo es que en una tarde muy calurosa en Atenas estaba paspado las bolas y dijo: vamos a hacer algo porque yo me levanto a la mañana, vengo de la joda anterior y no sé qué hora es. Entonces el hombre, queriendo centrar un poco su vida, ya tenía 30 años y un hijo en espera, dijo: acá vamos a cortar, vamos a centrarnos, vamos a hacer las cosas bien, pero necesito saber la hora porque no sé si cuando estoy desayunando en realidad estoy cenando y cuando tendría que bañar al perro en realidad estoy acogotando el canario. Entonces, la primera persona lo que hizo fue mirar el horizonte del mar Egeo, mirar el cielo y hizo una triangulación entre dos estrellas y el punto que él veía del horizonte. En base a eso hizo que la aguja de la derecha sea la chiquita y la del medio sea la larga, la que marca los minutos, ¿no? Entonces, bueno, así fue que se implementó la primera franja horaria y después lo que se hizo fue fragmentarse según la locación en el mundo. Y para reafirmar esto quería leer una parte del libro de Harry Potter 6, que dice: Ron y Hermione estaban sentados en la sala común cuando él entró. Él es Thomas Garbage. ¿Qué quería Dumbledore?, preguntó Hermione. ¿Estás bien?, añadió preocupada. Sí, estoy bien, contestó Harry. Pero pasó a su lado sin detenerse. Subió a toda velocidad la escalera que conducía a su dormitorio. Una vez allí abrió el baúl y sacó el mapa del merodeador. Recordemos que es el mapa donde uno entra y puede ver en distintos países qué hora es. Volvió corriendo a la sala común y se detuvo un patinazo delante de Ron y Hermione, que lo miraron con desconcierto. No puedo entretenerme, explicó jadeando. Claro, porque no daba más. Dumbledore cree que he venido a buscar mi capa para volverse invisible. Escuchen. Claro, el problema que había era que todos estaban locos porque decían: pero ¿qué hora es? Y nadie sabía nada. Entonces venía acá, venía el Colorado, venía él, el otro, y el hombre estaba tratando de configurar la hora mundial del mundo. Y así fue. Oye, ¿de qué se esconden los aliens?, pregunta @GringoWave. Yo creo que los aliens no se están escondiendo por decisión propia, sino que los están escondiendo. Yo creo que hay todo un proceso de años en el cual el alien se le ha hecho bullying y se lo ha dejado de lado, permitiendo que no se lo pueda visibilizar, que no puedan exponer las problemáticas de su civilización, porque uno no sabe dónde viven los aliens. ¿Y qué pasa si en realidad los aliens tienen problemas con el agua, con el gas? Capaz no tienen planes sociales, capaz sí, quizá no les alcanza la plata, o sí. Entonces yo creo que sería un buen momento de la evolución de la raza humana poder de una vez por todas exponer las problemáticas que tiene esta gente, que no tienen una vida para nada fácil. Recordemos que el promedio de vida de un alien son los 25 años, con un trabajo arduo desde los 3. Aparte, ustedes piensen que semejante cabeza no sería cómoda para nada. Imaginen comprarse una gorra en Liniers para un alien. No sé, es decir, son todos factores que hacen que ellos no quieran visibilizarlo, pero en realidad no tanto por ellos, sino por la gente, por los otros. ¿La gente realmente cambia? Es una pregunta de Mansan-. Yo creo que no, yo creo que lo que sí puede pasar es que la gente, su configuración electrónica mental, puede ir cambiando de acuerdo a quienes se rodea. Entonces, una persona que capaz arrancó con determinada personalidad puede llegar a experimentar determinados síntomas de cambio de personalidad. La gente no cambia, lo único que cambia es el entorno de esa persona, lo cual hace que directa o indirectamente la persona de alguna manera termina siendo otra o en general
Algo esa persona puede hacer hacer la vida a la de otra persona. No sé si se entendió. Espero que les haya podido solucionar algunos interrogantes. Las dudas existenciales siempre están, pero a veces pueden ir disminuyendo cuando uno va observando la vida pasando. Muchas gracias.